Pues vamos a por la última ponencia. Le pido a la profesora de la Universidad de Sevilla, a Miriam González Limón, que se acerque al estrado, y también a José Miguel Rodríguez Pardo, que que es actuario, que es profesor, que trabaja también en la mutualidad de la abogacía, que además pues ha tenido una larga carrera vinculada a las ciencias actuariales, pero también a la industria del seguro y las finanzas, para que pueda moderar. Tenemos pues el tiempo muy justo para poder llegar a la clausura. Muchas gracias. Gracias. Y gracias, Iñaki. Vamos a intentar ajustarnos al tiempo. La última ponencia de la mañana corre a cargo de la profesora Miriam González Limón, que también la ha redactado con la profesora también Asunción González Rodríguez Ramos. El título de la ponencia es Economía del envejecimiento, análisis bibliométrico y avances en este campo de investigación. Comentaros antes de que empiece Miriam que hasta donde yo sé, esta es la primera investigación que se hace en España sobre este tema y quizá también en el extranjero. Yo no lo he visto esto y además es muy prometedor este trabajo por la cantidad de enseñanzas que nos aporta. ¿Me permitís hacer un pequeño resumen del currículum? Miriam González Limón es profesora titular del Departamento de Análisis Económico y Economía Política de la Universidad de Sevilla. Es doctora en Economía por la Universidad de Sevilla, licenciada en Economía por la UNED y licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla. Pero aquí ten en cuenta que son licenciados de verdad, de los que estaban 5 años y luego otros 5 años. Nada de esas dobles que se hacen en 3 años y medio ahora, ¿eh? Eso hay que decirlo bien claro, ¿no? Y bueno, es miembro del grupo de investigación Big Data and Business Intelligence in Social Media. Sus líneas de investigación principales son el mercado de trabajo, la economía de la cultura, economía turística, análisis económico laboral con perspectiva de género, Big Data en social media e innovación docente en la asignatura de la Universidad de la Economía. Bueno, no voy a seguir porque si no consumiríamos todo el tiempo. Y un tema también muy importante del currículum de Miriam, que me acaba de decir en el desayuno, es que su padre es actuario. Entonces eso ya lo define todo y además no es pesimista, con lo cual eso es un reto, porque claro, si una empresa le ponen a Nubis como... Pues eso es el espíritu que tenemos los actuarios, todo el día contando muertos, ¿no? Pues no salimos de ahí, ¿no? Pues Miriam, cuando quieras, y empieza la ponencia. Muchas gracias, José Miguel. Además, como ha dicho José Miguel, que no había estudios sobre este tema, no se habían realizado estudios bibliométricos sobre la economía del envejecimiento, pues me interesé por esta línea. Yo no la he trabajado, la economía del envejecimiento. Yo lo que sí hago es análisis económico, teoría económica aplicada, y entonces pues puedo estudiar bibliométricamente la economía experimental o la economía del envejecimiento. Lógicamente esto me ha abierto un gusanillo de seguir trabajando en este tema, ¿no? Doy las gracias a la Fundación Mafre y a la Fundación Gaspar Casal por haber seleccionado esta candidatura y además por poderla presentar aquí en público. Asimismo, a todos los organizadores, al comité científico que han participado en esa selección. Bueno, espero atenerme al tiempo. Vamos a ver... perdón, le he dado demasiado. Estas son las partes del trabajo. En primer lugar, pues comentar que los estudios bibliométricos pues se basan en el análisis cuantitativo de las publicaciones que pertenecen pues a un campo de investigación. En este caso, pues, a la economía del envejecimiento. Por lo tanto, el objetivo principal es analizar cuál es el progreso y las líneas futuras de este campo de investigación desde la perspectiva bibliométrica. Vamos a conocer pues cuáles son los contenidos que se debaten, cuáles son los autores, los países, las organizaciones, entendiendo por aquellas pues donde trabajan estos investigadores, pueden ser universidades o centros de investigación, cuáles son los autores más prolíficos y las organizaciones y países más productivas. ¿Cómo hemos hecho este trabajo? Pues hemos identificado cuál es la producción científica a partir de la base de datos de WOS. Hemos detectado 264 artículos, entre ellos están artículos y artículos de revisión, el resto lo hemos desechado, libros, actas de congreso, etcétera. En el último periodo, que son 25 años, 1996 a 2021. El año inicial es porque es la primera publicación que hemos localizado, no porque nosotros habíamos acotado ese año inicial.
2022 porque no es un año completo y no quedaría para comparar pues, la cita, número de autores, etcétera. Bueno, pues ¿con qué software lo hemos hecho? Pues está muy de moda estos estudios bibliométricos con Postweiser, ¿no? Y para la segunda parte del trabajo, pues analizamos pues las palabras claves que utilizan todos estos artículos científicos que se llaman las Keyword Plus, y con ellas pues estudiamos cuáles son las temáticas, la evolución de esos temas a lo largo del tiempo y cuáles son los temas también futuros. Bueno, por lo tanto, ya más o menos he dicho cuáles son los objetivos: analizar esa red académica, conocer los países, organizaciones y autores más productivos. Y esa segunda parte, en la que hemos dicho, estudiar las temáticas más relevantes, su evolución y las tendencias de investigación que existen en economía del envejecimiento en un futuro. Bueno, para ello, antes de localizar esos 264 artículos y artículos de revisión que he enunciado, pues dentro de WOS habíamos obtenido 307. Y vamos a ver el proceso de esa eliminación. Curiosamente, el 100% de todos esos artículos estaban en lengua inglesa, con lo cual no tuvimos que desechar ninguno. Aquí está en este cuadro pues, la tabla de cuáles son los criterios de inclusión, exclusión y los indicadores bibliométricos que nos han dado cada uno de ellos, ¿no? Ya hemos visto que desde el primero publicado en 1996 a 2021, todas las categorías en WOS queríamos pues, que fuera un tema amplio porque hay poco escrito sobre la temática. El tipo de documento pues, han sido artículos de revista y de revisión, son 262 y 2 artículos de revisión. El idioma, queríamos, como el programa utiliza lengua inglesa, pues lógicamente tenemos que rechazar los que no eran en inglés. Aquí no ha habido ningún problema porque son el 100%. Eso pues nos va a aportar pues todos estos indicadores que son los que vamos a ver en los resultados. Aplicamos pues, una serie de técnicas, lo que se denomina el análisis basado por el número de publicaciones y citaciones por año, y por otro lado las técnicas de agrupación a través del software Postweiser. Hemos estudiado las tendencias de publicaciones que ha habido a lo largo de esa serie temporal, del 96 al 2021, y hemos visto que hay un incremento a lo largo de todos esos años, a excepción de 1996 y 2021. 2021 me ha ocurrido en otros estudios bibliométricos y la causa creo que es debida a la pandemia. Por lo tanto, la tendencia es creciente, tanto en número de artículos en producción como en número de citaciones. También vamos a conocer pues, el año que tiene mayor número de citas, lo vamos a ver en la siguiente página, y cuál es el artículo pues, más citado. Se trata también de extraer los temas, como hemos dicho, pues, a través de la agrupación, los temas más destacados, cuáles son las autorías, examinar los autores más influyentes, localizar esos centros, organizaciones y universidades y categorizar los temas que hemos identificado, así como su evolución. Aquí tenemos en esta tabla pues, el número de publicaciones por año. Solo tenemos los años en los que existen verdaderamente publicaciones. Eso significa que los años de la cita pueden existir citas, pero como son en un intervalo entre 0 y 4, pues no lo hemos incluido porque eran bastante insignificantes. En 2021 tenemos un número de citación por año de 473, con lo cual ha ido subiendo. Hemos comenzado con un artículo a ya tener pues 62 en el año 2020, ¿no? O sea que parece el 2021, ya les digo que eso ha pasado mucho pues en otros estudios bibliométricos. Aquí tenemos pues la tabla en barra, la más clara son las publicaciones y la línea es el número de citas. En el 2022 no lo hemos contabilizado. Bueno, pues ¿cuáles son con respecto a los resultados por países? Hemos hecho pues el top 10, los 10 países más cooperativos, los principales colaboradores, entendiendo pues qué países colabora con quién, realiza investigaciones conjuntas, ¿no? Tenemos el número de artículos, el número de citaciones y el número de colaboraciones. Vemos cómo el que tiene más artículos es Estados Unidos y también mayor número de citas. Y son pues muy colaboradores. Después nos encontramos con el caso de China, que me ha ocurrido también en otros estudios, que tiene el mismo número de artículos que otros países, colabora muy poco, pero en cambio sí tienen muchas citas. Y la explicación de esto es el incremento de la investigación que tiene China respecto a Estados Unidos, que está perdiendo pues en el ranking el número 1. O sea, por lo tanto, China pues tiene 295, casi como el segundo en el puesto del número de artículos, ¿no? Aquí vemos pues la red de cooperación basada en autoría por países, que
que tenemos ahí representados, pues la red más importante, representamos ahí, por lo tanto, en esta figura, 35 países, porque nosotros lo que hicimos para calcular el clúster es limitarlo a 2 o más artículos, a partir de 2. Que nos resultó que como son países, son 50, nos quedamos con 37. De esos 37, 35 sí están en red. Fijaros que aquí se encuentra España, en la parte superior a la izquierda vemos España, o sea que también, aunque es un estudio internacional, pues hay que saber la posición que ocupa España. USA está en el centro, en Alemania, o sea que son, pues República China también está ahí en la parte de la izquierda superior, en que pues son los países que hemos visto, pero representados aquí en red. Una vez que hemos tenido los clústeres, son en total 9. En España se encuentra unido a Austria, Alemania, Hungría y Eslovenia, aunque exclusivamente colabora con Eslovenia, que no se ve porque está justo debajo de España, y en ese punto pues no se ve, con Eslovenia y con Alemania. O sea que de los 50 países, España ocupa la posición 14 en número de artículos, 19 en número de citas y la posición 30 en colaboración. Significa que España colabora muy poco en publicaciones, eso pues no es positivo. Por otro lado, aquí tenemos otra tabla de los resultados que hemos extraído, pues los autores más productivos, más prolíficos. Nos quedan 2 minutos. Vale. Bueno, pues aquí tenemos o Anubis, sí. Todos los autores. El primero es Jane Smith, que tiene 6 artículos, pero colabora mucho con autores que están en la Universidad de Beijing. O sea que es el primer artículo más citado, es el de Smith, en que se publica en 2014, y tiene 70 y tantas citas, no llega a 80, 77. Estos son los autores más productivos, hemos puesto pues 30 y tantos autores, aquí están en esta parte pues los más productivos, John Strauss, Shaw y Smith. Esos son los autores pues más productivos. ¿Qué ocurre? Que están muy independientes, que aquí, como hemos representado más autores, pues no presentan las redes, solo 7 tienen redes que son de otros países. Bueno, España, ¿cómo está? Pues fijaros que la segunda ponente pues pertenece a IDIVAL, al Instituto de Investigaciones Sanitarias, pues una de las instituciones que ha publicado un artículo. Son 7 los artículos que los españoles han publicado. Entre ellos las más productoras de Barcelona son Pachó y Sole Merchel, que han publicado 3 artículos, pero que las universidades productoras son Cantabria, Barcelona, Autónoma de Barcelona, Zaragoza, Alcalá y Valladolid. Lógicamente pues ya estarán incorporadas, por ejemplo, Sevilla y otras universidades. Bueno, aquí tenemos las universidades organizaciones, perdón, esto no le he cogido yo. Todas son americanas, excepto las que no están en negrilla, que pertenecen a Austria, Reino Unido y a IZA. Bueno, pues estas son las 3 que no son americanas. Aquí tenemos pues la red de universidades y fijaros que está la Universidad Autónoma de Barcelona ahí abajo, porque tiene 3 artículos de esas autoras que hemos enunciado anteriormente. Estas son las redes de palabras, las palabras centrales, salud, está también mortalidad y retiro. Esas son las palabras pues más centradas en función del número y el tamaño y la cercanía, pues son más importantes en el análisis bibliométrico. Siguen siendo, aquí lo representamos por densidad, pues son las mismas palabras. Y en la evolución en el tiempo pues ha ido cambiando pues hacia consumo, trabajo, que son temas, pues lógicamente, cómo integrar el consumo en esas personas mayores, cómo integrar el trabajo, y cómo son, pues el 40% del consumo internacional corresponde a las personas mayores de 65 años. Entonces, pues, eso es uno de los motivos. Bueno, con este estudio lo que hemos hecho, pues, observar esos estudios, cómo han ido creciendo en el tiempo, cuáles son las líneas de investigación, las temáticas, los países, los autores. Y hemos observado también que eso es un campo multidisciplinar, pero lo estudian fundamentalmente el 70% de áreas dedicadas a la economía, aunque también de demografía, salud y departamentos de modelos matemáticos aplicados a la economía. Bueno, pues aquí pongo la situación en la que se encuentra España
y se han publicado artículos en 13 revistas. La revista más importante, evidentemente, es una que se titula The Economist of Aging. Es inevitable que el 90 y tantos % esté publicado en esa revista, ¿no? Por el título que recoge. O sea que 50 países trabajan sobre la temática, hay casi 400 organizaciones que hemos ido analizando y 590 autores. Muchas gracias por su atención. Bueno, como nos queda un minuto antes de hacer la clausura, yo te quería hacer una pregunta, Miriam, y espero que me respondas con un sí, si no, no me respondas. O sea, no, si no, vamos, luego tomamos algo si quieres, ¿no? Yo, en mi opinión, ya a la luz del resultado del trabajo que has realizado, la economía del envejecimiento, ¿crees que va a ser un corpus específico dentro de la economía, como puede ser la economía de la salud o la economía financiera? Dime que sí, por favor. Porque yo llevo estudiando mucho tiempo yo esto. Yo creo que totalmente, y además al analizar los departamentos, tanto que analizan, porque estudian o investigan el tema, tanto a nivel internacional como nacional, se observa que son departamentos de economía aplicada en distintas denominaciones, pues los departamentos siendo iguales en distintas universidades, cada uno tenemos un nombre, ¿no? Yo era antes teoría económica, ahora soy análisis económico, o sea, pero que en definitiva es economía aplicada, ¿no? Pues casi el 70% son de economía aplicada, ¿eh? O sea que yo pienso que se tenderá a esto, ¿eh? Y yo seguiré también trabajando en el tema. Pues muy bien, muchas gracias. Gracias al profesor Rodríguez Pardo, a la profesora de la Universidad de Sevilla. Nosotros también seguiremos trabajando en este ámbito. Estamos preparando el cuarto seminario académico. Vamos a iniciar la clausura y, en primer lugar, pues tiene la palabra Juan del Llano, de la Fundación Gaspar Casal, y a continuación, pues Juan Fernández Palacios, director general del Centro de Investigación Agenomics, que organiza el seminario, dará por cerrado esta edición. Muchas gracias. Buenas tardes y gracias a Juan, Antonio y a Ana de la Fundación Mafre, a Iñaki de Llorente y Cuenca, a Roberto, Alicia y a Blanca de la Fundación Gaspar Casal. Ha sido enormemente eficiente, grato trabajar con todos vosotros. Gracias a ustedes, asistentes presenciales, y gracias a los que nos seguís en remoto. Preocupados hasta hace bien poco por las cifras de sobrepoblación en el mundo, parece que en las predicciones de futuros escenarios esto no va a ser así, y no lo será, según el estudio publicado por The Lancet hace 2 meses. En 2100, España tendrá 21,5 millones de habitantes. Europa será más pequeña. La mayor longevidad y la menor natalidad lo explica. El consumo será decreciente. No habrá problemas de producción. La caída del PIB por la baja natalidad reducirá la demanda, por lo que surgirán problemas para sostener la estructura del gasto público, que será creciente en sanidad, dependencia y pensiones por el envejecimiento como consecuencia del aumento de la esperanza de vida. Los desequilibrios generarán problemas. Jóvenes y personas de mediana edad ahorrarán y los mayores gastarán lo ahorrado, sin disparar el consumo, pues a esas edades decrece la cantidad que se percibe. Los jóvenes pueden protestar por el agravio de que las crisis recaigan con más fuerza sobre los hombros de ellos, sin haber visto en décadas políticas dirigidas a ellos mismos y, sin embargo, sí al mantenimiento de las pensiones. Además, un consumo decreciente no puede ser reemplazado por un robot. Sin embargo, la Silver Economy ofrece oportunidades de negocio claras, tecnologías para la autonomía y la vida saludable, turismo, domótica, servicios personalizados, salud, despuntarán, sin lugar a dudas. En 2050, 1 de cada 3 españoles tendrán más de 65 años. Hay que revisar, por tanto, el concepto de vejez. Hay que hacer una vejez mucho más flexible. Esto quiere decir mirarla, como se ha dicho esta mañana, en positivo
y que estos años que vayamos ganando en vida se hagan con más salud también. Se llega a la edad de jubilación en muy buenas condiciones físicas, por lo que voluntariamente quizá debiéramos empezar a pensar en extensiones de la vida activa, es decir, jubilaciones progresivas. Según Eurostat, las mujeres españolas son madres por primera vez de media a los 31,2 años y la tasa de reposición es 1,19. 1,2 haría falta para que se produjera reemplazo. En los países pobres y emergentes, la transición demográfica está siendo mucho más rápida. En esta zona, por ejemplo, del mundo, el uso de anticonceptivos pasó del 13% en 1990 al 29% en 2019. La fertilidad tiende a la baja en todo el planeta. Es una oportunidad para el medio ambiente y para las necesidades de alimentación en el mundo, aunque empañada por el éxodo en muchos lugares del mundo masivo de zonas rurales a zonas urbanas. Para 2030, la generación del baby boom mundial tendrá 65 años o más. Habrá países, por tanto, que no tengan recursos suficientes para hacer frente a tanta necesidad sanitaria y social. Que Dios nos coja confesados. Muchas gracias.